Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de Dayton Leroy Rogers. Dayton Leroy Rogers, 30 de septiembre de 1953, es un asesino en serie estadounidense que actualmente permanece en el corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Oregón. Fue condenado por 6 homicidios, aunque las investigaciones lo han vinculado con al menos 7 víctimas. Rogers solía seleccionar a sus víctimas entre mujeres marginadas, trabajadoras sexuales, jóvenes con problemas de adicción o fugitivas. Sus crímenes salieron a la luz cuando los cuerpos de 6 mujeres fueron hallados en un terreno forestal privado, utilizado como vertedero, en las afueras de Molalla, Oregón. Este macabro escenario le valió el apodo de El asesino del bosque de Molalla. Entre 1983 y 1987, Dayton Leroy Rogers comenzó a desarrollar un patrón inquietante. Sus víctimas eran mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, trabajadoras sexuales, adictas o fugitivas que vivían al margen de la sociedad. Estas desapariciones, al principio, parecían casos aislados, propios de un entorno de riesgo donde las autoridades tenían pocas pistas y la atención pública era mínima. Todo cambió en el verano de 1987, cuando en un terreno forestal privado cerca de Molalla, Oregón, comenzaron a aparecer cuerpos. En menos de una semana, la policía recuperó los restos de varias mujeres en el mismo lugar. La coincidencia del perfil de las víctimas y la concentración de cadáveres reveló lo que antes no se veía con claridad. Un asesino en serie estaba utilizando aquel bosque como su vertedero personal. A partir de entonces, Rogers pasaría a ser conocido como el asesino del bosque de Molalla. El 7 de agosto de 1987, Rogers cometió el error que lo delataría. Esa noche recogió a Jennifer Lisa Smith, una joven trabajadora sexual, y la llevó a su camioneta en un estacionamiento de Oak Grove, Oregón. Allí intentó someterla y la atacó con un cuchillo, pero a diferencia de otras veces, hubo testigos. Varias personas presenciaron la escena, y uno de ellos alcanzó a anotar la matrícula de su vehículo. La intervención inmediata de la policía permitió detener a Rogers en cuestión de horas. Ese episodio, que en principio parecía un intento de homicidio aislado, resultó ser la llave que conectó al sospechoso con algo mucho más oscuro. Gracias a las similitudes en el modus operandi y al descubrimiento posterior de cuerpos en el bosque de Molalla, los investigadores pudieron vincularlo con la serie de asesinatos que había permanecido en las sombras durante años. Tras la detención de Rogers en agosto de 1987, los investigadores comenzaron a buscar conexiones entre él y otras desapariciones recientes. Apenas unas semanas después, un cazador que recorría un área boscosa privada a las afueras de Molalla hizo un descubrimiento macabro: el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Al inspeccionar la zona, la policía halló más restos humanos, y en el transcurso de pocos días fueron recuperados 6 cuerpos en total, todos en la misma área. La similitud entre las víctimas y el lugar donde aparecieron no dejó dudas. Alguien había convertido aquel bosque en su cementerio personal. Las mujeres eran jóvenes, vulnerables, con historias de adicción o prostitución, y sus muertes llevaban la misma firma violenta. La magnitud del hallazgo transformó un caso local en una investigación masiva, y los medios bautizaron al sospechoso con un nombre que lo acompañaría para siempre: el asesino del bosque de Molalla. Con la evidencia acumulada y los testimonios de testigos, Dayton Leroy Rogers fue llevado a juicio a finales de la década de 1980. En 1988, fue condenado por el intento de asesinato de Jennifer Lisa Smith, la víctima del estacionamiento, y poco después
Se le imputaron los homicidios de las mujeres halladas en el bosque de Molaya. Los juicios revelaron detalles escalofriantes de sus crímenes y confirmaron el patrón sistemático que había seguido durante años. Las condenas incluyeron varias sentencias de muerte, reflejando la gravedad y el carácter premeditado de sus actos. Sin embargo, la complejidad del caso, la condición de las víctimas y la necesidad de pruebas forenses sólidas llevaron a que las apelaciones y revisiones judiciales se prolongaran durante décadas, manteniendo a Rogers en el centro de un proceso legal que sería largo y polémico. Con el avance de la tecnología forense en los años posteriores a los juicios iniciales, los investigadores pudieron vincular restos no identificados con víctimas concretas gracias al ADN. En 2013, por ejemplo, se identificó a Tawnia Yari Johnston, cuyo cuerpo había sido encontrado décadas antes en el bosque de Molaya, pero que hasta entonces permanecía sin nombre. Estos avances permitieron reconstruir con mayor precisión la magnitud de los crímenes de Rogers y confirmar que había actuado sobre varias víctimas de manera sistemática. El uso de nuevas técnicas forenses no solo proporcionó nombres y cerró historias trágicas para las familias, sino que también fortaleció la evidencia acumulada en contra de Rogers. Cada identificación reforzaba el patrón de violencia y confirmaba que el bosque de Molaya no había sido un hecho aislado, sino el escenario recurrente de sus asesinatos. La trayectoria legal de Dayton Leroy Rogers estuvo marcada por una serie de apelaciones y revisiones judiciales que se prolongaron durante décadas. Tras sus condenas iniciales, varios tribunales de Oregón revisaron sus sentencias de muerte, anulando algunas por cuestiones legales y ordenando nuevos juicios en distintas ocasiones. Cada revisión puso de relieve la complejidad del caso y las discusiones sobre la aplicación de la pena capital en el estado. A lo largo de los años, Rogers recibió y perdió varias sentencias de muerte. En algunos juicios posteriores, los jurados volvieron a imponer la pena capital, mientras que los tribunales superiores la anulaban nuevamente por cambios en la legislación o en la interpretación de los delitos agravados. Este ciclo prolongado mantuvo su caso como uno de los más notorios y controvertidos en la historia judicial de Oregón. En diciembre de 2022, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, conmutó las sentencias de todas las personas que se encontraban en el corredor de la muerte del estado, incluyendo a Dayton Leroy Rogers. Esto significó que sus condenas de pena capital se transformaron en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Rogers continúa recluido en la penitenciaría estatal de Oregón, cumpliendo su sentencia. Aunque ya no enfrenta la ejecución, su historia sigue siendo un recordatorio de los crímenes que cometió, del impacto devastador en las familias de las víctimas y del prolongado proceso judicial que marcó su caso como uno de los más notorios del estado. El caso de Dayton Leroy Rogers no es solo la historia de un asesino en serie, sino también un reflejo de las vidas que quedaron invisibles para la sociedad. Mujeres marginadas cuya vulnerabilidad las convirtió en víctimas. Sus crímenes muestran cómo la violencia puede esconderse en lugares cotidianos, mientras que la perseverancia de los investigadores y los avances forenses demuestran que, aunque tarde, la justicia puede alcanzar la verdad. Más allá de la condena y el castigo, el legado de este caso nos recuerda la importancia de escuchar, proteger y valorar a quienes viven al margen, y como cada historia, por trágica que sea, merece ser contada y recordada. Si te gustan este tipo de historias reales, donde la mente humana se convierte en el escenario más aterrador, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver Mentes Oscuras.